Primero, manifestarles mi saludo por su decisión de llevar a cabo este curso tan importante sobre empresa y derechos humanos. Quiero expresar mi agradecimiento al Poder Judicial por la oportunidad que nos brinda de desarrollar esta actividad tan importante, un tema tan sensible y bastante moderno, que es lo referido a empresa y derechos humanos. A nivel internacional se están promoviendo un conjunto de normas internacionales sobre la materia, como los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, del cual vamos a hablar más adelante, y que demandan de los estados adoptar medidas concretas para viabilizar que las actividades empresariales se realicen en resguardo y respeto de los derechos humanos. Y surgen conceptos novedosos como conducta empresarial responsable, como debida diligencia de derechos humanos en la actividad empresarial, que son aspectos que deben ser conocidos por la judicatura en el marco de garantizar como Estado el respeto de derechos humanos, en este caso en el ámbito de las actividades empresariales. Por ello, saludo la decisión de llevar a cabo este curso y me corresponde desarrollar el primer módulo que está correspondiente al tema de empresa y derechos humanos, en la que vamos a hacer un análisis recordando lo que corresponde al derecho internacional de derechos humanos. Luego desarrollaremos los principales instrumentos internacionales en materia de empresa y derechos humanos. Y finalmente aterrizaremos con el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos, que es el instrumento de política pública que el Estado peruano ha adoptado para poder implementar los estándares internacionales en la materia. Muy bien, señalado cuáles van a ser los temas de este primer módulo del curso que está a mi cargo. Por cierto, soy Godofredo Miguel Huerta Barrón, soy el coordinador general de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Comenzaremos entonces al desarrollar los temas que les he mencionado correspondientes a este primer módulo. En lo que compete a los derechos humanos y los estándares internacionales, es importante recordar cuál es el fundamento de los derechos humanos. Seguramente ustedes como magistrados lo manejan muy bien, pero cabe la necesidad de destacarlo tomando en cuenta la naturaleza de nuestro curso. Y eso parte de un concepto clave, que es el concepto de dignidad humana, que es el valor intrínseco que tienen todos los seres humanos y que no puede ser intercambiable. Como muy bien señalaba en su momento Immanuel Kant, el ser humano es siempre un fin en sí mismo y no un medio. Toda persona es libre y debe buscar desarrollar su personalidad y su proyecto de vida. La dignidad humana ha sido reconocida tanto por nuestro marco normativo nacional y también está reflejado en la normativa internacional. Por ello, nuestra Constitución Política del Perú señala en su artículo primero que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos indica en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en su dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es importante mencionar, cuando hablamos de los derechos humanos, que hay principios claves, esenciales, como por ejemplo los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, inviolabilidad. En el caso del principio de universalidad, nos hace referencia que la titularidad de los derechos humanos se encuentra en todas y cada una de las personas, rigen en todo tiempo y en todo lugar. La interdependencia hace referencia que estos derechos dependen unos de otros para su exigencia y realización. No se pueden jerarquizar, por tanto, no hay unos derechos más relevantes que otros o unos derechos que ameriten protección frente a otros. El goce, tanto de los derechos civiles y políticos, deben estar acompañados de los derechos económicos, sociales y culturales y también los medioambientales, ¿no? Entonces, por ello, es fundamental que como Estado garantizamos el goce del conjunto de los derechos humanos. Por ello es que ya no hablamos de la generación de derechos humanos que
antiguamente se señalaba, ¿no? La primera generación, los civiles y políticos, la segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y la tercera generación, los derechos a la paz, al medio ambiente sano, al desarrollo, entre otros, ¿no? Ahora se prefiere hablar de la integralidad, la interdependencia del conjunto de los derechos humanos. Y en cuanto a la indivisibilidad, se refiere que no se pueden dividir estos derechos, porque representan una unidad. Y cuando hacemos referencia al principio de inviolabilidad, nos señalamos que estos son irreductibles y siempre vigentes frente a todo poder. Por tanto, se deben proteger y garantizar en todas circunstancias, sin subordinarlos ni mediatizarlos. Frente a estos derechos, hay obligaciones del Estado. Cada Estado, una vez que ratifica o se adhiere a un tratado internacional de derechos humanos, lo reconoce internacionalmente y asume deberes frente a todas las personas que están bajo su jurisdicción. Es importante destacar que en el campo del derecho internacional de derechos humanos, las obligaciones no son entre Estados, como en el derecho internacional público, sino que está en relación a los ciudadanos que están en el ámbito de jurisdicción de dicho Estado, ¿no? Por ello es clave destacar este aspecto. Y entre estas obligaciones tenemos, por ejemplo, la de respetar, garantizar, proteger, promover, prevenir, supervisar, investigar, indemnizar o reparar, y como el de procesar y sancionar. Cuando hablamos de respetar, nos referimos que los funcionarios y las funcionarias del Estado no deben actuar arbitrariamente, deben abstenerse de vulnerar los derechos de las personas. En el caso de garantizar, involucra la adopción de una serie de medidas tendientes a que el ejercicio de los derechos humanos sean efectivos. Estas medidas pueden ser legislativas, pueden ser administrativas, pueden ser presupuestales también, porque obviamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de garantizar el derecho a la salud y a la educación, exige no solamente que esté plasmado en una normativa, como en nuestro caso en la Constitución y en las leyes correspondientes que regulan estos derechos, sino también exige la dotación de recursos necesarios para que el Estado, nuestro Estado, efectivamente garantice que sus ciudadanos, o sea, los ciudadanos que están en su jurisdicción, gocen de estos derechos, ¿no? Y creo que con el fenómeno de la pandemia hemos podido apreciar todavía las debilidades que como Estado tenemos para garantizar, entre otros, el derecho a la salud, ¿no? En el caso de proteger, implica contar con una legislación que reconozca los derechos de todas las personas. Por ejemplo, tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. En lo que corresponde a la obligación de promover, ello conlleva que el Estado incorpore a otros actores, como a los propios ciudadanos, a la sociedad civil, etcétera, en el diseño e implementación de las medidas tendentes a garantizar los derechos humanos. Por ello es que se postula que cuando se adopte una política, un instrumento para poder desarrollar algún derecho humano, la conveniencia de involucrar en ese proceso a distintos actores de nuestra sociedad civil, entre otros, que son relevantes para poder garantizar los mismos. En lo que corresponde a prevenir, conlleva el prohibir la vulneración de estos derechos, detectar los riesgos que colocan en grave peligro a los mismos. Cuando ya estamos refiriendo a la obligación de supervisar, ello implica el deber de velar porque los servicios garanticen el acceso y condiciones mínimas necesarias, ¿no? Como el servicio de salud, que ya lo mencionamos en un ejemplo anterior, que los establecimientos de salud cuenten con el adecuado personal y los servicios debidamente implementados en infraestructura, logística, equipamiento y otros que permitan brindar esto a los ciudadanos, ¿no? En cuanto a investigar, ello conlleva el deber que se tiene mediante el aparato fiscal, sea administrativo o judicial, y ahí es clave el rol de la judicatura, de conformidad con los parámetros constitucionales, legales, así como los instrumentos internacionales, sobre lo que es un juicio justo. En el caso de indemnizar y reparar, ello conlleva que en caso de se haya producido una situación de vulneración de derechos humanos en la que estén implicados agentes del Estado, que se tenga que adoptar medidas de reparación a las víctimas
indemnizarlas, ¿no? Es fundamental, es una de las obligaciones que tiene el Estado. Y en lo que corresponde finalmente a la obligación de procesar y sancionar, ello implica que las investigaciones deben dirigirse a determinar los presuntos responsables de la vulneración de derechos humanos luego de un proceso judicial debido, ¿no? Y que concluido estas responsabilidades se deben establecer las sanciones correspondientes, así como otras medidas que contribuyan a la no repetición de actos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, miren ustedes, todo el conjunto de obligaciones que deriva de los instrumentos internacionales de derechos humanos que llevan a que el Estado tenga que proteger, garantizar, respetar los derechos humanos y, obviamente, adoptar medidas para que sus ciudadanos gocen de los mismos. Ahora, en lo que compete ya al tema específico de empresa y derechos humanos, y entramos al segundo tema de la disertación de este módulo, los estándares internacionales sobre empresa y derechos humanos. Entre estos estándares internacionales vamos a destacar 3 de ellos, que son, por un lado, los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, adoptados por las Naciones Unidas, luego las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social adoptada por la Organización Internacional de Trabajo. Estos son los 3 principales instrumentos internacionales sobre la materia. Hay otros, como los principios de empresas y los derechos de niñas y adolescentes, o los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos. Pero estos 3 que he mencionado son los principales instrumentos en materia de empresa y derechos humanos, ¿no? De la cual derivan estos conceptos que les he referido sobre conducta empresarial responsable y debida diligencia en derechos humanos en el ámbito empresarial. Es cierto, son declaraciones, como ustedes pueden haber apreciado, no son específicamente tratados. Sin embargo, como declaraciones, guían, orientan a los estados para adoptar políticas que garanticen el respeto de los derechos humanos, en este caso en el ámbito de las actividades empresariales. Y eso es precisamente lo que ha llevado a cabo el Estado peruano. El Estado peruano, por decisión institucional, ha decidido incorporar estos instrumentos internacionales y por ello adopta una política pública, de la cual vamos a mencionar más adelante, que es el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos, que busca implementar estos estándares internacionales en el ámbito nacional. Comencemos entonces a desarrollar a cada uno de estos instrumentos internacionales que les he hecho mención. Y comenzaremos con los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Estos son 31, por cierto, son 31 principios rectores, fueron adoptados por las Naciones Unidas el 2011. Y ahí debemos establecer que estos 31 principios se enmarcan en 3 pilares, ¿no? El pilar 1, que es el deber del Estado de proteger los derechos humanos. El pilar 2, que se corresponde a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en sus actividades. Y el pilar 3, que tiene que ver con garantizar el acceso a mecanismos de reparación. Y entre esos mecanismos están los mecanismos de reparación que corresponden al ámbito estatal judicial. Y ahí es sustancial la labor de la judicatura en el marco de este tercer pilar de estos principios rectores. Entrando ya al detalle de los mismos, de estos 31 principios rectores que les he mencionado, comenzaremos a desarrollar el pilar 1, que está referido al deber del Estado de proteger los derechos humanos. En este primer pilar encontraremos los principios rectores del 1 al 10 y constituye una norma de conducta para los estados de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, lo cual implica supervisar las actividades empresariales mediante mecanismos independientes y de rendición de cuentas. Derivado de ello está el identificar las responsabilidades,
sean civiles, administrativas o penales, de las empresas que estén domiciliadas o que operen en el territorio o jurisdicción del Estado, que estén implicados en la comisión o que hubieran participado en situaciones de vulneración de los derechos humanos. Conlleva también el investigar, castigar y reparar las violaciones cometidas por los agentes privados, considerando la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la transparencia procesal y legal. ¿Por qué privados? Porque estamos refiriendo a las actividades empresariales, que se refieren no solo a las actividades empresariales estatales, sino también las privadas. Se tiene que establecer mecanismos de comunicación o informativos para los agentes privados sobre los posibles riesgos de su actividad para la seguridad de las personas, cuando estos entrañen situaciones de peligro para los derechos humanos. Implica también alentar y, si es preciso, exigir la debida diligencia en materia de derechos humanos. En lo que toca al pilar 2, que les he referido, que está referido a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, debemos indicar que esto abarca los principios rectores del 11 al 24. Y del 17 al 21 está desarrollado lo que es la debida diligencia en derechos humanos. Esto implica una norma de conducta para las empresas, independientemente de su sede de operaciones. Implica abstenerse en infringir los derechos humanos de terceros y hacerse cargo de las consecuencias negativas sobre los mismos que se hubieran generado directamente por sus operaciones, productos o por sus relaciones comerciales con otras partes. Ojo, no es solamente la acción directa del Estado, sino también puede ser derivado de sus relaciones comerciales con terceros. Y ello implica adoptar medidas de mitigación y remediación correspondientes. Esta responsabilidad empresarial abarca todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Como referencia a ello tenemos los enunciados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales, como los civiles, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los principios relativos a los derechos fundamentales de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, entre otros. La responsabilidad es distinta a la responsabilidad legal y al cumplimiento de las leyes que dependen del marco normativo nacional en su jurisdicción pertinente. Dicha responsabilidad empresarial debe considerar a los grupos de situación de especial vulnerabilidad o situaciones de conflicto armado. Especial vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres, niños y adolescentes, personas con discapacidad, trabajadores migrantes, pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta en particular en las medidas que debe adoptar el Estado. Es un proceso continuo de debida diligencia el que se establece a través de estos principios rectores en la estructuración de la gestión que permita identificar, prevenir, mitigar, remediar y rendir cuentas sobre cómo se aborda el impacto, sea potencial y real, de las actividades que dicha empresa lleve a cabo y que puedan tener implicancia en los derechos humanos. Se tiene que evaluar los riesgos para los titulares de derechos, no para la empresa, sino para las personas que pudieran, o la comunidad, o el entorno que pudiera verse afectado por la actividad empresarial. La evaluación de riesgo debe ser periódica durante todo el ciclo de vida de la actividad o relación comercial. Por tanto, no es estática o única, sino que debe ser constante. La evaluación implica la disposición y utilización de mecanismos de consultas a los potenciales afectados, considerando una comunicación efectiva. Por ejemplo, si hay una comunidad cercana a la actividad empresarial que puede ser extractiva de una actividad minera, se tiene que relacionar con la comunidad y establecer mecanismos de consulta con ella y que tome en cuenta el enfoque de interculturalidad. Por ejemplo, adoptando medidas en el idioma que dicha comunidad emplea, ¿no? Que son los idiomas de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Que son más de 52 lenguas que hay en el país, de acuerdo al Ministerio de Cultura.
Integración eficaz de las conclusiones de las evaluaciones de riesgo. Ese es sustancial. Todo esto es parte de la debida diligencia, que implica asignar responsabilidades a los niveles y funciones adecuados dentro de la empresa. Medidas adecuadas ante las consecuencias generadas por la actividad empresarial en sus relaciones comerciales. Ese es otro aspecto a tener presente. Es decir, la influencia que dicha empresa tiene que tener con las otras personas con las otras empresas que son parte de su cadena de producción o cadena de suministro, que son parte de su relación comercial. Y es clave el seguimiento a la adopción de las medidas, ¿no?, para prevenir las consecuencias negativas. Y para ello se tienen que disponer de indicadores y fuentes de información externa como interna que permitan ir midiendo los efectos de las medidas adoptadas para prevenir o remediar las situaciones de vulneración de derechos humanos que pudieran derivarse de la actividad empresarial. En lo que toca al tercer pilar de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, nos referimos a mecanismos de reparación o remediación. Y aquí están enfocados los principios rectores del 25 al 31. Es obligación de los estados establecer un sistema de reparación con mecanismos eficaces ante las situaciones de vulneración de los derechos humanos, ya sea por vías judiciales, legislativas, administrativas o de cualquier otra índole que corresponda. Lo que se busca es contrarrestar y reparar el daño y revertir distintas formas de afectación. Y estas pueden ser disculpas, restituciones, rehabilitaciones, compensaciones económicas o no económicas, sanciones punitivas, así también adoptar medidas para prevenir estas situaciones que no se vuelvan a repetir, como son las garantías de no repetición, ¿no? Por ejemplo, ha habido situaciones concretas como el derrame de petróleo en la costa de Lima, ¿no? Y ahí la empresa implicada ha tenido que adoptar una serie de medidas de reparación a los afectados y a las comunidades implicadas, pero también al medio ambiente que se vio vulnerado, ¿no? Entonces, ello conlleva lo que les estoy mencionando de las reparaciones que deben adoptarse, ¿no? El Estado tiene que disponer la difusión adecuada de estos mecanismos para el acceso de los ciudadanos, ¿no? Los mecanismos judiciales, y ahí es clave el rol de la judicatura, de garantizar la independencia, imparcialidad y accesibilidad, sin poner obstáculos o situaciones burocráticas que impliquen limitar el acceso a los mismos, ¿no? Como los costos por los trámites legales o administrativos, el desconocimiento o la falta de especialización sobre esta materia de parte de los jueces o fiscales, ¿no? Por ello creo que es clave el desarrollo de este curso y creo que es fundamental que ustedes, magistrados, puedan tomar en cuenta el desarrollo del mismo para poderse especializar y afrontar adecuadamente situaciones de vulneración de derechos humanos en las actividades empresariales. Están también los mecanismos extrajudiciales, ¿no?, los cuales deben ser legítimos, accesibles, predecibles, transparentes, ¿no? Es importante. El Estado debe buscar, en estos casos, en estos mecanismos, equilibrar la relación de fuerza entre las partes, ¿no? Porque si deja estos mecanismos extrajudiciales solo a la relación empresa-ciudadano sin adoptar medidas para equilibrar las fuerzas, hay grave riesgo que estos ciudadanos se vean vulnerados por su nivel menor de poder y por ende no se logra resarcir adecuadamente a los mismos, ¿no? Y finalmente también los mecanismos de reclamación a nivel operacional, que son los administrados por las propias empresas y que deben ser activadas cuando las personas afectadas o potencialmente se vean vulneradas, los requieran, ¿no?, de forma tal de garantizar estos mecanismos operacionales en el ámbito de la actividad empresarial. En cuanto a las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales,
Son líneas que inicialmente fueron formuladas en el año de 1976, pero que ha tenido actualizaciones posteriores, hasta llegar a la última actualización, que es del 2011. Estas son recomendaciones dirigidas a los gobiernos y a las empresas multinacionales. Sin embargo, la OCDE ha señalado que también se dirige para ser implementadas por las empresas nacionales, ¿no? Que nos propugnan estas líneas directrices de la OCDE. Lo que nos propugnan es mejorar las prácticas en diversas áreas para conllevar a lo que es la conducta empresarial responsable. Por lo tanto, son recomendaciones para la adopción de una conducta empresarial responsable. Y ahí establece principios generales, de derechos humanos, de empleo y relaciones laborales, de medio ambiente, lucha contra la corrupción, de interés de los consumidores, entre otros aspectos, ¿no? En el caso de los principios generales, lo que nos señalan esta línea directrices es contribuir al progreso económico, social y medioambiental para el desarrollo sostenible. Es decir, las actividades empresariales deben estar orientadas hacia ese objetivo. Deben respetar los derechos humanos y deben incrementar e implementar lo que es la debida diligencia basada en riesgo, ¿no? Esa es pieza clave para una conducta empresarial responsable, ¿no? Es también importante lo que es un buen gobierno corporativo, que es sustancial para garantizar esta conducta empresarial responsable. En el campo de los derechos humanos, es importante destacar que se debe velar por la no vulneración de los mismos, evitar causar impactos negativos a los derechos humanos. Por tanto, las empresas tienen que elaborar políticas de derechos humanos y establecer una debida diligencia en la materia, ¿no? Que es evaluar los riesgos de las que ya hemos analizado anteriormente, adoptar medidas para mitigarlas o resarcirlas si es que se hubieran producido, ¿no? Entonces, esas son piezas clave que debe adoptarse, ¿no? En el caso de empleo y relaciones laborales, nos precisa la necesidad de respetar la constitución de sindicatos, abolir lo que es el trabajo infantil, eliminar lo que es trabajo forzoso, garantizar la igualdad de oportunidades y trato en la actividad empresarial, ¿no? En el ámbito medioambiental, por ejemplo, establecer un sistema de gestión ambiental adecuada, planes de emergencia para prevenir, atender y controlar daños que se hubieran producido al medio ambiente en la actividad empresarial. Son algunos de los aspectos sustanciales de estas líneas directrices de la OCDE que deben ser tenidas en cuenta por las empresas en el ámbito de sus actividades. En el caso de la declaración tripartita que les mencionaba, que es de la Organización Internacional de Trabajo, sobre empresas multinacionales y la política social, estas inicialmente fueron adoptadas en el año 77. Sin embargo, ha tenido una serie de enmiendas, llegando a la última enmienda el 2022, es decir, hay una reciente enmienda que se ha dado. Este es el único instrumento de la Organización Internacional de Trabajo que brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre la política social y las prácticas inclusivas, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Fomentar la contribución positiva de las empresas para apoyar al progreso económico y social y a la consecución del trabajo decente. Entre los principios generales contemplados tenemos aquellos referidos a una política general, al tema del empleo, el tema de formación, el tema de condiciones de trabajo y vida, el tema de relaciones de trabajo, ¿no? Entre los principios de política general de esta declaración tripartita está, por ejemplo, que las empresas deben observar las leyes y reglamentos nacionales, de respetar las normas internacionales aplicables, como la de Empresa y Derechos Humanos, contribuir a la aplicación efectiva de los convenios OIT sobre los derechos fundamentales de trabajo y establecer la debida diligencia. Nuevamente, como ven ustedes, se reitera este concepto que les he estado mencionando. En tema de empleo, por ejemplo, que se deben promover políticas que promuevan un pleno empleo,
y un trabajo decente, esto por parte de los gobiernos, mejorar las oportunidades y normas en materia de empleo, armonizar los planes de empleo de la empresa con las políticas nacionales de desarrollo social, dar prioridad al empleo de los nacionales del país anfitrión donde se realice la actividad empresarial. Los gobiernos deben establecer pisos de protección social, prevenir y eliminar el trabajo forzoso. Fíjense cómo se reitera lo que está señalado también en lo que son las líneas directrices de la OCDE. Una política nacional de abolición del trabajo infantil, asegurar el empleo estable, ¿no? Eso es en materia de empleo, ¿no? Son algunos elementos que están contenidos en esta declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Como pueden ver, estos instrumentos internacionales, que son pautas, guías, orientaciones al Estado, establecen un conjunto de obligaciones al Estado, pero también medidas que deben que ser adoptadas por las empresas. Y como les había indicado al inicio de esta disertación, esto ha sido decidido implementar en el país. Y esto se hace a través del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Es importante mencionar como antecedente que el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, que rigió del 2018 al 2021, estableció un quinto lineamiento estratégico, que fue implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Y precisamente, la forma de implementar estos estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos fue adoptando este Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que rige del 2021 al 2025. Y de esta manera entramos al tercer tema correspondiente a este primer módulo que les mencioné. Nuestro plan nacional fue aprobado el 2021, el 10 de junio del 2021, a través del Decreto Supremo 009-2021 YUS. Es cierto, fue publicado el 11 de junio del 2021. Eso es importante también mencionar. Contiene 97 acciones estratégicas. Estas 97 acciones estratégicas están distribuidas en 5 lineamientos estratégicos y 3 objetivos, como luego voy a detallar más adelante. Y es importante mencionar que es un aspecto sustancial establecer un espacio de diálogo multiactor que permita la efectiva implementación del Plan Nacional de Acción. Este espacio de diálogo debe comprender no solo a las entidades estatales, sino también a las organizaciones de sociedad civil, obviamente a los gremios empresariales, a organizaciones sindicales, a organizaciones de pueblos indígenas y del pueblo afroperuano, que nos permita tener un diálogo con todos los actores concernidos para su efectiva implementación. Y ese diálogo se sostuvo durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción, que tomó aproximadamente 2 años el proceso de formulación del mismo. Y lo que estamos nosotros promoviendo es garantizar, sostenerlo para viabilizar una adecuada implementación de nuestro Plan Nacional de Acción. Por ello es que en el marco de lo establecido en el mismo, y en particular de lo señalado en la acción 15 del PNA, son 5 espacios de diálogo que se han constituido. La mesa multiactor, que están todos los actores concernidos, que son actualmente 151 actores, el comité multiactor, que tiene una representación proporcional de los mismos, tanto los gremios empresariales, sociedad civil, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano y algunas entidades estatales, como por ejemplo la presidencia del Consejo de Ministros, el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, que está en proinversión, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura, y obviamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Luego tenemos grupos de trabajo, como el Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo, que estamos todas las entidades públicas, pero si bien se denomina Poder Ejecutivo, hemos considerado conveniente que estén también los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales, además de las entidades del Poder Ejecutivo. Está el Grupo Técnico de Trabajo de los Pueblos Indígenas, que está todavía pendiente de constitución, y lo estamos coordinando con el Ministerio de Cultura para ello. Y finalmente el Grupo Técnico de Asuntos Laborales
para el PNA conformada por las organizaciones sindicales, las principales organizaciones sindicales que son 4, la CGTP, la CTP, la CUT y la CAT. Y obviamente las entidades del Poder Ejecutivo involucradas en el tema, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los principales objetivos de nuestro Plan Nacional de Acción? La coherencia de las políticas públicas, es decir, que las distintas políticas que adopta el Estado peruano se interrelacionen entre sí y obviamente con el Plan Nacional de Acción, de forma tal de garantizar la efectiva implementación de estos estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Así, por ejemplo, una política sobre el pueblo afroperuano que ha sido adoptada hace unos años, incorpora lo que es los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Y de esta manera se busca la articulación entre estos conjuntos de instrumentos de gestión pública. Lo otro que buscamos es la debida diligencia empresarial, ¿no? Que les he mencionado, ¿no? Que es clave para garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Y obviamente el fortalecimiento de los actores sociales. Como han podido apreciar, promovemos distintos espacios de diálogo multiactor con ejecutivos. Finalmente, el objetivo que buscamos es promover una cultura de derechos humanos en relación con las actividades empresariales. Como les refería, nuestras 97 acciones que están comprendidas en nuestro Plan Nacional de Acción se distribuyen en 5 lineamientos estratégicos, que es lo que vamos a continuación a explicar, ¿no? El lineamiento estratégico 1 está referido a la promoción y difusión de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Y ahí contenemos 3 objetivos. El de que los funcionarios, directores y servidores públicos incorporen estos principios rectores y otros instrumentos internacionales vinculados en la gestión pública, ¿no? En su gestión, ¿no? Y en el servicio que brindan. Ese es muy importante, ¿no? Luego, que la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general conozca y promueva la implementación en sus actividades de estos principios. Y el tercer objetivo de este primer lineamiento estratégico está referido a que el sector empresarial conozca y promueva la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿no? En sus actividades, ¿no? Por ello, lo que buscamos es programas de capacitación, desarrollo de planes de actividades de capacitación específicamente para entidades públicas, para sociedad civil, para los gremios empresariales, y el desarrollo de cursos como el presente, ¿no? Como el presente que se está llevando a cabo, ¿no? Que son fundamentales para el conocimiento y la incorporación de estos conceptos en las actividades, en este caso, institucionales, ¿no? Luego, el lineamiento estratégico 2. El lineamiento estratégico 2 nos señala el diseño de políticas públicas de protección para prevenir la vulneración de derechos humanos. Y ahí está, por ejemplo, el objetivo de promover acciones de reglamentación para prevenir vulneración de los derechos humanos en el ámbito empresarial. Por ello es que un tema clave que nosotros estamos definiendo es la adopción de una ley de debida diligencia en el país, ¿no? Este es un tema que está en la acción 30 de nuestro Plan Nacional de Acción. Ratificar tratados internacionales de derechos humanos relacionados directa o indirectamente a las actividades empresariales. Por ejemplo, ratificación de convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes, que ese es un tema sustancial que estamos contemplando, ¿no? Está la revisión, diseño y adopción de planes y programas nacionales que garanticen los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, ¿no? En el caso del lineamiento estratégico 3, este lineamiento lo que busca es el diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Y ahí tenemos 2 objetivos: promover las políticas y normas que garanticen el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales y la asistencia técnica a las empresas para la observancia de los derechos humanos. Y ahí lo que buscamos, la adopción es de guías de debida diligencia en distintas actividades empresariales, ¿no? Y obviamente establecer un mecanismo de asistencia técnica para que las empresas públicas y privadas puedan incorporar políticas en derechos humanos en su gestión corporativa y adoptar medidas que garanticen la debida diligencia en derechos humanos en el ámbito empresarial.
En caso de lineamiento estratégico cuarto, lo que se busca es promover el diseño de procedimientos de debida diligencia. Y ahí tenemos también dos objetivos. El promover que las empresas cuenten con un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos y el establecimiento de mecanismos para que las empresas informen dichos procesos de debida diligencia en el ámbito de los derechos humanos. Como pueden ver, estos lineamientos últimos que he mencionado están referidos al segundo pilar de los principios rectores de empresa de derechos humanos. Están orientados al deber de respetar de las empresas. En cambio, los primeros que mencioné están referidos más al primer pilar, que es el deber del Estado de garantizar los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Y finalmente, el lineamiento estratégico quinto, que está referido al tercer pilar, que es el de remediación, establece los mecanismos de reparación. Y ahí tenemos tres objetivos. Fortalecer los mecanismos a nivel estatal para reparar la vulneración de derechos humanos en el ámbito empresarial, fortalecer los sistemas judicial y extrajudicial para reparar las vulneraciones a los derechos humanos en dicho ámbito empresarial, y ahí es clave el rol de ustedes como magistrados, y ahí un tema sensible es, por ejemplo, discutir la posibilidad de responsabilidades penales de las personas jurídicas, ¿no? Ahora se habla de responsabilidad administrativa de personas jurídicas, aun cuando muchos estudiosos señalan que es una forma encubierta de lo que en realidad es una responsabilidad penal, ¿no? En estricto. Entonces, por ello es un tema interesante que debemos analizar para lo que es actualizar nuestro marco normativo penal, ¿no? Tomando en cuenta incluso algunas modificatorias que se han venido dando. Está también el crear y fortalecer los mecanismos a nivel operacional por parte de las empresas para reparar la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Esos son los 5 lineamientos estratégicos y los 13 objetivos que están contemplados en el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos, y como ustedes pueden apreciar, y como hemos señalado, abarca 97 acciones. Ahora estas 97 acciones comprenden 149 indicadores y tienen metas trazadas hasta el 2025. Finalmente, ¿qué retos tenemos para la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos? Obviamente, el reto esencial es garantizar el respeto de derechos humanos en las actividades empresariales. Está también el fortalecimiento institucional del Estado, del sector empresarial, de los pueblos indígenas y la sociedad civil. Es sustancial, por eso tenemos muchos espacios de diálogo multiactor y mecanismos que nos buscan potenciar, por un lado, a las entidades públicas en el conocimiento y la incorporación de estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Otro aspecto que buscamos es la coherencia de todo el Estado en relación con las políticas públicas de empresa y derechos humanos. Por ello es que es importante que otras políticas nacionales que se adopten tomen en cuenta en nuestro Plan Nacional de Acción para su adecuada implementación. Promover el diálogo entre iguales, ese es muy importante, ¿no? Que sea altamente participativo, descentralizado, de calidad y con enfoque intercultural. Y esto me lleva a mencionar en el tema del enfoque, el aspecto descentralizado, que nosotros venimos implementando nuestro Plan Nacional de Acción también a nivel de regiones. Ya son 6 regiones del país en que hemos hecho una intervención específica para poder incorporar nuestro Plan Nacional de Acción en la gestión regional y así garantizar el respeto de derechos humanos en actividades empresariales en dichas regiones. Estas 6 regiones en las que hemos hecho ya una intervención son en zona costa, costa norte Piura, costa sur Ica, zona andina, norte Cajamarca, sur Arequipa y Cusco, y finalmente en la zona amazónica en Ucayali, ¿no? Que son las 6 regiones de intervención en esta estrategia de centralización. Y el otro reto que tenemos es la debida diligencia empresarial bajo los estándares internacionales, ¿no? Que es lo que estamos tratando de propugnar a través de la adopción de una serie de guías de debida diligencia y también el discutir la viabilidad de promover una ley de debida diligencia que está señalado en la acción 30 de nuestro Plan Nacional de Acción.
Entonces, son retos que tenemos para la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Finalmente, lo que nosotros buscamos con este conjunto de medidas es garantizar los derechos humanos en las actividades empresariales. Espero que lo que hemos desarrollado en el contenido de este primer módulo del curso de Empresa y Derechos Humanos haya sido de utilidad para ustedes y que luego puedan ir desarrollando otros aspectos sustanciales en los demás módulos que se van a desarrollar en el presente curso. Muchas gracias, muy amables.